Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy un poco desde el interior, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de una obra que, si bien no es ninguna maravilla literariamente hablando, sí es un libro que me despertó curiosidad, sobre todo a raíz de los extraños acontecimientos que están acaeciendo en el mundo. La pandemia, las guerras, los desastres naturales, etcétera. Bueno, pues cuando fui a la papelería por otro asunto y lo vi en la estantería, no me pude resistir. No se trata de otro que el Club Bilderberg. La verdadera historia del Club Bilderberg, de Daniel Stulin. Y una vez que la leí ya profundicé acerca del personaje, etcétera. Daniel Stulin pues nació en la antigua Unión Soviética y se ha dedicado un poco a seguir la pista a toda esta gente. Ahora hablaremos un poco de lo que es el Club Bilderberg. Y tiene un canal de YouTube que tiene mucho éxito, además es escritor y digamos que es uno de los principales paladines de la causa antiglobalista, llamémoslo así. Bueno, la cuestión es que para muchos es teoría de la conspiración, para otros no tanto, pero que verdaderamente algo ha pasado, pasa y está pasando, resulta innegable. El Club Bilderberg existe en realidad. Se reunió por primera vez en 1954 y se llama así porque fue Bilderberg el nombre del primer hotel donde se reunieron. Y se suelen reunir anualmente. Se reúnen de unas 130 a 150 personas y con invitación previa. Obviamente no invitan a cualquiera, sino invitan a magnates, a políticos, a financieros, a gente a banqueros, tal vez también algún periodista famoso, empresarios, dueños de los medios de comunicación, etcétera. Y se reúnen allí para tratar cuestiones un poco de espalda a la humanidad, porque no hay periodistas dentro de la reunión que cuenten de qué hablan. ¿Cómo sabemos lo que se habla allí? ¿O cómo podemos saberlo? Pues como siempre ha sido a través de una garganta profunda, como se dice. Del típico chivato, ¿verdad? Que no solo a veces causa perjuicios, sino que a veces es beneficioso para nuestros intereses, ¿verdad? Y el Club Bilderberg, la gente que forma el Club Bilderberg, pues constituye la plutocracia del mundo. La plutocracia es una forma de gobierno que viene del griego, que significa pues el gobierno de los más pudientes, podríamos decir, de los más ricos, de los más poderosos, etcétera. Esta gente, pues fijaos que controla todos los medios de comunicación, controla las deudas de los gobiernos, tienen un gran número de empresas, etcétera. Un pequeño número de personas, recordemos que se reúnen 150, controlan prácticamente los destinos del resto del mundo. Famoso fue George Soros, y buscarlo, porque fue el hombre que fue capaz de quebrar el Banco de Inglaterra en su día. Así que fijaros el poder que tiene este hombre. Ya hablamos algo de ello cuando estuvimos hablando de Un mundo que cambia, de César Vidal. La cuestión es que está documentado que hay un club de las 150 personas más poderosas del mundo que se reúnen básicamente todos los años para tratar asuntos a puerta cerrada. Esta gente tiene poder para modelar los destinos de todos o de la mayoría.
Se dice que fueron determinantes para la constitución de la OTAN, para que acaecieran ciertos asesinatos, ciertas guerras, etcétera, etcétera. Movidas muy chungas. ¿Y qué intención tiene esta gente? Bueno, al final pueden tener la misma intención que en su día pudieron tener los prestamistas que le prestaban dinero a los reyes en la antigüedad, después los burgueses que hacían lo propio con los reyes absolutos de la Edad Media, eran los plutócratas de entonces, y hoy tenemos a este conjunto de banqueros, de propietarios, de terratenientes, que hacen lo propio. Imaginad que si mañana deciden no seguir soportando la deuda de los países, se podría liar bastante gorda. Los países, al no tener liquidez, no podrían pagar las pensiones, no podrían pagar los salarios de los funcionarios, no podrían pagar a la policía, a los médicos, no podrían mantener las infraestructuras. Sería el caos. Fijaros el poder que tiene esta gente. ¿Y qué es lo que quiere esta gente? Bueno, pues tienen una agenda, la famosa Agenda 2030. Tuvieron otras, 2030 y 2050. Y según se nos relata el libro, voy a explicar ahora lo que el libro relata. Os va a poner los pelos de punta. A mí no, porque ya no tengo. Esta gente lo que pretende es llevarse por delante a 4.000 millones de personas. Así, sin anestesia. ¿Por qué? Porque piensan que somos demasiados. Es una de las falacias malthusianas. Malthus decía, allá por el siglo XVIII, si no recuerdo mal, que mientras que la población crecía en progresión geométrica, los alimentos crecían en progresión aritmética. Por lo tanto, iba a haber un momento en el que la población iba a ser sostenible. Después se va uno a la realidad, investiga y descubre que desde el año 1700 la población se ha multiplicado un 14%, mientras que la producción se ha multiplicado un 240%. Es decir, que parece que la ecuación malthusiana fue pronunciada al revés. Mientras menos seamos, ellos van a tener más. Mientras menos seamos, más fácil de controlar seremos. Tener presentes que ellos se sitúan por encima del Homo sapiens. Y creo que ya hemos hablado de la obra de Harari, Homo Deus. Ellos se sitúan como Homo Deus. Esto da ciertos recuerdos, salvador las distancias, a lo que fue el nazismo. Ellos se consideraban superhombres, ¿verdad? Y el resto de los infrahumanos, entre ellos los judíos y otras razas, pues sobraban. Y como sobraban, pues la quitaban de en medio. No estoy diciendo ninguna burrada, como digo, es lo que nos señala el autor en la obra. Es cierto que igual no lo van a hacer, o no pretenden hacerlo, con métodos tan expeditivos como entonces, pero lo van a hacer con métodos, digamos, más civilinos, en lo que plantean. La cuestión es que ellos son los que deciden los designios del mundo. Cierto es que hay versos sueltos, ¿verdad? Como puede ser China, como puede ser Rusia, que parece que no comulga mucho con el club este Bilderberg, sobre todo es un club occidental, y ahí parece que hay un conflicto o una lucha de poder entre ambos bandos. Sea como fuere, lo que esta gente, no sé si estará haciendo, yo creo que sí, una opinión personal, lo que va a hacer es verdaderamente terrorífico y poca defensa podemos tener como seres humanos, ¿verdad? Tampoco quiero que suene esto como a demasiada teoría de la conspiración.
el hecho de que si miramos las estadísticas, en los últimos años, por ejemplo, ha habido por primera vez desde que hay registro, desde 81 años que hay registro, hablo de España, ha habido más fallecimientos que nacimientos. Fijaos, impulsan una agenda cuyo fin es la reducción de la población. Os invito también, algo parecido al el germen del foro de Davos, se podría decir, en parte. Os invito a buscar, bueno, no sé si conocéis al filósofo indio Sadhguru, que es invitado especial al foro de Davos, y de su boca, no de la mía, dice esto. Y Harari, que es otro de los fundamentadores ideológicos de este movimiento, viene a decir lo mismo. Dicen que no quieren, digamos, es quitarse de en medio a la gente, sino que lo que quieren es reducir la natalidad. De forma que si reduces la natalidad, pues vas a controlar la población y la población se va a reducir. ¿Cuál es el problema de esta teoría? Yo creo que ellos lo saben. Que hay versos sueltos. Está India, está China, que hace algunos años, os invito a que lo busquéis, eliminó la restricción de tener un solo hijo, ya se pueden tener más hijos. Están los países árabes. Son demasiados versos sueltos que no están ni van a comulgar con esto. Y entonces, pues, saben que no se pueden meter directamente en un conflicto con esta gente, en un conflicto a gran escala. Y lo que plantean es un equilibrio, buscar un equilibrio entre lo que puede ser una alta mortalidad y una baja natalidad, sin llegar a un enfrentamiento global con esta gente, ¿verdad? Porque un enfrentamiento global con esta gente, saben lo que significaría. Os voy a leer un fragmento que dice: los miembros del Club Bilderberg, europeos y americanos, que se dan cuenta de la urgente necesidad de crecer que existe en los mercados en desarrollo para ayudar a mantener viva la ilusión del crecimiento continuo, han acordado nombrar a Pascal Lamy, un socialista francés fanático, defensor de un superestado europeo, como nuevo presidente de la Organización Mundial del Comercio. Fíjate que muchos de estos, a su vez, tienen cargos políticos. Así que, blanco y en botella. Dice: los Bilderbergs han acordado en secreto la necesidad de obligar a los países pobres a introducirse en un mercado globalizado de mercancías baratas mientras forzaban a los pobres a transformarse en clientes. La actual discusión con China es un buen ejemplo. ¿Ves? Aquí estamos con los chinos. Porque los chinos han inundado los países occidentales con mercancías baratas, entre ellas productos textiles bajando los precios. Y como digo, tratan de, según nos cuenta Daniel Stulin, ellos son conscientes de que no llegan con reducir la natalidad, porque hay, como digo, algunos versos sueltos y no le queda más remedio que tratar de impulsar de alguna manera la mortalidad. Primero, parece que lo intentarán de manera sutil. No sé, les puede dar por meterle a la gente banderilla, tú sabes. Y si no, pues por métodos más expeditivos. Ahí tenemos la guerra tonta que ha saltado, tonta entre comillas, que ha saltado en Ucrania, ¿verdad? Que nada más que hacen mandar instrumentos bélicos, y ya Zelensky está diciendo, unas declaraciones que han salido hoy, de que los europeos deberían mandar a sus hijos y a sus hijas a morir en la guerra de Ucrania. Para terminar, leo objetivos del Club Bilderberg, que me parece muy interesante, ¿vale?
Estos son los objetivos del Club Bilderberg. Un solo gobierno planetario con un único mercado globalizado, con un solo ejército y una única moneda regulada por un banco mundial. Como habréis escuchado todos, las monedas, el papel moneda, el papel físico, miau miau. Lo que habrá es una moneda digital y se están dando pasos para ello. Creo que el último paso, aunque es una empresa privada, pero es representativo, creo que el Mercadona ya ha limitado la cantidad de efectivo que se puede pagar en sus tiendas. Es una empresa privada, pero que está vendida como otras tantas al globalismo, ¿verdad? Una iglesia universal, unos servicios internacionales que completarán la destrucción de cualquier identidad nacional a través de la subversión desde el interior, el control de toda la humanidad a través de los medios de manipulación mental. En el nuevo orden mundial no habla clase media, solo sirvientes y gobernadores. Cuando se habla del nuevo orden mundial, esto no solo está escrito, sino durante la pandemia, y os invito a volver a las hemerotecas, fueron varios los políticos españoles que hablaron abiertamente del nuevo orden mundial, con el cambio que supuso al respecto. Una sociedad postindustrial de crecimiento cero. El crecimiento cero es necesario para destruir los vestigios de prosperidad y dividir a la sociedad en propietarios y esclavos. Una vuelta a la Edad Media. Estamos hablando de una vuelta a la Edad Media. Cabe incluir en ello la despoblación de las grandes ciudades, de ciudades de 15 minutos. No sé si habréis escuchado hablar de ellas, que consiste en departamentar las ciudades. No físicamente, ¿verdad? Pero de facto, si todos tus servicios básicos están a 15 minutos, no puedes coger coche porque contamina, no te van a dejar salir esta barrera de 15 minutos. Solo vas a poder salir si acaso en el transporte público, siempre y cuando no sobrepase tu huella de carbono. De facto, estás encerrado a un radio de 15 minutos. Y lo más importante, la muerte de 4.000 millones de personas. Leo textualmente, a las que Henry Kissinger y David Rockefeller, globalistas convencidos, llaman bromeando estómagos inservibles, por medio de las guerras, el hambre y las enfermedades. Muy importante el hambre. Os invito a buscar la noticia que decía algo así como que la ONU había previsto que la crisis del coronavirus iba a crear hambrunas de proporciones bíblicas, ¿vale? Se está destruyendo el sector primario occidental tan solo con la subida de la inflación y de los costes de la energía. Con eso te gastas te cargas, el sector primario, la agricultura, la pesca y la ganadería, pero no pasa nada porque tendrás insectos. Para comer ya hablamos, creo que en otro canal, no sé si era en el Eco de la Caverna, de lo que supone la ingestión de insectos. La ingestión de insectos, debido al exoesqueleto que portan y de los parásitos que tienen, lo que provoca, te lo puedes comer, pero provoca que la vida se te acorte. Al igual que el consumo de carne roja, en teoría, acorta la vida en comparación con los vegetarianos. Los vegetarianos y los veganos está demostrado médicamente que viven más que los omnívoros, ¿verdad? Y si comes insectos, menos vas a vivir todavía. Dice, esto sucederá hacia el año 2050. Ponen hasta una fecha, ¿verdad? De los 2.000 millones de personas restantes, 500 millones pertenecerían a las razas chinas y japonesas. El resto se salvarán gracias a su característica capacidad para obedecer a la autoridad. Crisis artificiales para mantener a la gente en un perpetuo estado de desequilibrio físico, mental y emocional. Un férreo control sobre la educación, el control de la política externa e interna de los estados. La ONU pasará a convertirse en un gobierno mundial. Una Corte Internacional de Justicia con un solo sistema legal. Un estado de bienestar socialista donde se recompensará a los esclavos obedientes y se estimará a los inconformistas, etc. Si os suena esto raro o a teoría de la conspiración, a mí en su día también me lo pareció. Pero bueno, a medida que tú vas atando cabos, te das cuenta de que esto es más real de lo que parece.
La diferencia, y esto no lo digo yo, lo dice Harari en su obra, Globalista convencido, entre este momento histórico y anteriormente es el siguiente. Y esta es la realidad, es que el ser humano ha dejado de ser necesario. Ha dejado de ser necesario para trabajar, o dejará de ser necesario a corto plazo para trabajar. ¿Por qué? Porque las máquinas y la cuarta revolución industrial nos reemplazarán. Os invito a que busquéis la noticia de que en Texas, si no me equivoco, se ha creado el primer McDonald's sin empleado ninguno. Ya son las máquinas las que te despachen las hamburguesas. Ojo al dato. Y tampoco son necesarios para las guerras. Si hay un gobierno mundial, no habrá guerras. Y los conflictos que haya, y si hay un conflicto entre países, a día de hoy prácticamente no hace falta mandar soldados. Entre que puede mandar drones, tecnología robótica en breve plazo, o que puede destruir un país simplemente dándole un botón, ya no te hacen falta soldados. Como norma general, ya no se ven guerras como las de antes. Ya cada vez hay más tecnología y menos soldados. Y nosotros, los que tenemos cierta edad, lo vivimos. Cuando desapareció el ejército de leva, que se dice, en su día creó Napoleón, es decir, ya no se hacía la mili, ya no había servicio militar obligatorio, que es el ejército de leva, y se fue sustituyendo por un ejército profesional, porque cada vez las guerras, si bien no son más infrecuentes, cada vez están más tecnificadas y cada vez necesitas menos gente para llevar a cabo un conflicto. Esta es la clave, que el ser humano ha dejado de ser necesario. Los ricos o los más poderosos, el Club Bilderberg de estos 150, ya no necesitan tampoco consumidores. Poseen toda la tierra. Os invito a que también investiguéis la cantidad de latifundios en Norteamérica que ha comprado Bill Gates. Tampoco van a necesitar un gran volumen de consumidores porque lo poseerán prácticamente todo. Al no haber dinero físico con un reflejo en el patrón oro, que eso ya no existe desde el acuerdo Bretton Woods, ni tampoco con el patrón petróleo, el dinero pasa a ser un asiento contable, ¿verdad? Una ficción que la van a convertir en moneda digital. Y no necesitan, como digo, tampoco consumidores que compren sus productos. Tendrán un pequeño remanente de seres humanos para que prácticamente sirvan a los pocos intereses que le pueden quedar. Al final, los dioses siempre necesitan a alguien que los adore. Ese será el papel que desempeñarán los que queden y los que quedamos. Repito, lo más importante, y perdón por hacer el vídeo este largo, y la gran diferencia histórica entre el momento actual y el anterior, y parad a pensar en ello, que el ser humano ya no es necesario, ni como consumidor, ni como militar, ni como cliente, ni como trabajador. Esta es la gran diferencia. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, tanto a mí como hacerlo. El Club Bilderberg, esto es una opinión muy personal, es real. Existe una plutocracia porque ha existido siempre. Siempre ha habido plutocracia. Desde los ricachones que compraban a los senadores romanos. Eso está documentado. ¿Y por qué no lo va a ver ahora? Es absurdo. La diferencia es que antes necesitaban a soldados romanos para conquistar las Galias y hoy no necesitan a ningún soldado español para conquistar nada, porque en breve habrá un gobierno mundial y entonces no tendrá ningún sentido. Gracias por vuestra atención. Por favor, darle a like si os ha gustado el vídeo. Por favor, suscríbanse si no lo estáis para animarnos a subir más contenido. Y muchas gracias por vuestra atención. Y disculpar otra vez por hacer este vídeo tan largo.